¿Cómo puede uno evitar lo que no sabe que está por suceder? Esa es una cita que está en Eclesiastés capítulo 8, versículo 7. ¿Cómo uno puede evitar lo que no sabe que está por suceder? Una de las incógnitas que plantea también el autor denominado allí el rey de Jerusalén. Vaya cuestionamiento eso. Y creo que es una de las frases que más tendríamos para reflexionar en el transcurso de 2 años. No de los años que vienen, estos 2 años que han transcurrido. En apenas 5 días, dentro de 5 días, alcanzaremos el segundo aniversario desde que la Organización Mundial de la Salud, o para la Salud, declaró a la enfermedad COVID-19 como pandemia. Y en menos de 3 meses, en menos de 3 meses allí, disculpen, en menos de 3 meses allí en esa fecha, ese 11 de marzo de 2020, ya 100 países reportaban casos importantes de COVID-19. Leía por allí una cita en Wikipedia. Apenas, apenas 2 días después de ese anuncio de la OMS, tocaba lo que se esperaba acá en Venezuela, el también temible anuncio. Lo que terriblemente se esperaba en el país, el primer caso de COVID-19. Y ya para el 17 de marzo, la desoladora nueva vida en régimen de cuarentena, por lo cual esto llegó a llamarse inclusive reflexiones de cuarentena, y lo mismo que Josefina decía, ahí lo escuché que comentaba, 17, 77 temas de cuarentena. El 17 de marzo apareció los dos primeros casos acá en Venezuela, no, el 13 de marzo, y el 17 de marzo empezó la cuarentena. La cuarentena, el gran régimen de cuarentena que estaba en el país como en el mundo, esparcido en el mundo, un régimen de cuarentena. Y todo eso se va a cumplir en pocos días, 2 años. La pandemia rápidamente fue el desencadenante de los fenómenos que nunca viví en esta civilización. Bueno, yo tengo 35 años, nunca lo viví. En estos 35 años no lo vi. Un encierro incierto y escalofriante. Y el mensaje apocalíptico era común. Sobre todo de voceros de corrientes cristianas. Recuerdo ver en CNN cuando decían los cristianos están hablando de señal del apocalipsis. Y una cosa y otra cosa. Un tremendo impacto que nunca creo que vamos a olvidar lo que ha sido de 2020 para acá la civilización humana. Pero, sin embargo, irónicamente, parece que a día de hoy muchos ya lo están olvidando. Muchos lo olvidan. Pareciera que hubiese sido una historia de hace mucho tiempo y apenas 2 años de una pandemia que se esperan unos cuantos años más. Como congregación, se ha generado esta rutina de reflexiones de cuarentena. Y lo mencionaba la hermana, el mensaje 77 dentro de este nuevo contexto, o este contexto ya, no hay que llamarlo nuevo, ya tiene 2 años. Todo fue cambiado desde marzo para acá, para nosotros. Unos primeros 4 o 5 meses de un encierro impresionante, de un aislamiento social tremendo, del paseo asolador cual ángel de la muerte. Yo pensaba, recordaba, decía como me recordaba el ángel de la muerte sobre el mundo. Trajo este virus. La economía y la sociedad siendo notablemente trastocadas. Un dramático cambio, un fuerte desenlace para muchos. Y como espectadores o más cercanos, en carne propia, etcétera, muchos lo han vivido de una manera, o algunos han sido espectadores. Así han pasado 2 años de esta gran incertidumbre, o lo que fue al principio una gran incertidumbre. Pasó el tiempo en el cual, como yo admiro algo que he reflexionado y lo he comentado anteriormente acerca de la civilización, de la existencia humana, tras la pérdida o la caída, se levanta. El ser humano se levanta. Con resiliencia, se adapta y sigue. Y yo hoy lo admiro. La humanidad aprende a convivir con el virus.
desarrolla, hay desarrollos en el ámbito de la medicina y da pasos gigantes y así varias horas, varias formas, varias áreas. Mis oraciones en los primeros mensajes de cuarentena era esto, que Dios nos diera esa oportunidad de seguir adelante. Y yo hoy doy gracias a Dios. Sí, recuerdo esas primeras oraciones. Gracias a Dios tanto que acá en Caracas, acá en Venezuela, la cuarentena parece que fue algo que fue hace mucho tiempo, como si fue hace años. Uno ya ve todo en la calle y pareciera que esa cuarentena fue hace tiempo, hace años. ¿Dónde está el 7x7? O la semana radical y flexible. Eso fue hace unos pocos meses. Yo me quedo incrédulo como las cosas parecieran cambiar tan rápido. Y si bien yo les dije hace 15 días con un tema que me parecía propicio en el contexto y en la lección de que en esencia la definición de una pandemia, de lo que es en esencia la definición de una pandemia, que es una enfermedad contagiosa, infecciosa que se esparce a grandes regiones, o sea, que se transmite de ser humano en ser humano a grandes regiones, y yo hablé de otras pandemias que está publicado allí en YouTube. Pueden verlo o oírlo si no lo han oído. Otras pandemias. Esta iniciativa para nuestra comunidad cristiana, esto nace principalmente del grupo de Iglesia de Cristo de Altagracia, que nos reuníamos, y las personas que nos visitan con frecuencia o los que nos ven en el canal de YouTube, ya está por terminar. Las reflexiones de cuarentena están por terminar porque la sociedad está evolucionando. Y reflexiones de cuarentena para dar paso a lo siguiente, a lo que venga. Entonces, ¿qué será lo que sigue? Si va a terminar las reflexiones de cuarentena, ¿qué será lo que sigue? Como para incrédulo, despertarse el día de hoy y ojear las noticias y ver lo que pasa en el mundo. Y digo incrédulo hoy, que es 6 de marzo, porque es la fecha en la que yo vuelvo a presentarme con una reflexión o predicación, pero este pensamiento lo tuve días atrás. Y yo vuelvo a citarlo, el versículo con el que abrí al principio, que les decía de Eclesiastés 8:7. Cito: ¿cómo puede uno evitar lo que no sabe que está por suceder? ¿Cómo puede uno evitar? En el transcurso de la pandemia, uno oía o leía analistas que se planteaban que se puede esperar en nuestra nueva era pasando esta pandemia. ¿Qué es lo que se puede esperar? Y de verdad lo que yo me podía esperar era, no, lo que menos me podía esperar yo al día de hoy es las magnitudes de la situación beligerante que hay al día de hoy. Beligerante tiene que ver con una nación que entra en guerra o una situación de combate, a lo que se refiere en el diccionario la palabra beligerante. Como incrédulo, después de pasar estos 2 años tan duros, un panorama que se pone un poco gris. El mundo dejó de estar en vilo por la acción del SARS-CoV-2, el virus, a pasar a estar en vilo, más, en mayor proporción, por lo que se está desencadenando en altas esferas de poder y de importante civilización mundial. De manera impactante y atónita, el 25 de febrero me desayuno con la noticia de que ya empezando el 24 de febrero, el Estado ruso invade el territorio de su vecino Ucrania. Y leo de unas impactantes cantidades de volumen militar y unos pronunciamientos del gobierno ruso que quedé pasmado. ¿Qué está pasando? ¿what? Yo recuerdo que él había llegado, ya estaba en la oficina y yo empiezo a escribirle, wow, mira lo que está pasando. Empezó una guerra. Digamos que el término correcto, se dice invasión. Invasión o guerra en Ucrania. Es la nueva noticia que se cola y ocupa el primer lugar, el segundo lugar
y hasta decenas de lugares si te metes en una página web de noticias o información al día de hoy. En cadenas de noticias o redes. Recuerdo unos días que Twitter te da la tendencia de 10, si tú le das a más te da la tendencia de 20 y recuerdo, nosotros estamos en Venezuela, en otro lugar, y las tendencias de aquí son otras, relativas al país, pero los 20 lugares estaban ocupados por lo que estaba pasando, lo nuevo que estaba ocurriendo hacia el oriente de Europa. Como de una grave pandemia pasamos a la guerra, o pasa una región de la humanidad a la guerra. Entonces vuelvo a este versículo de Eclesiastés 8:7, pensando unos días atrás, ¿cómo puede uno evitar lo que no sabe que está por suceder? ¿Cómo uno puede evitar lo que viene? Siendo el presente todavía tan dramático e incierto, digamos, en pandemia. Rápidamente yo me olvidé de la COVID-19 para pasar a los encabezados de Twitter. OTAN, Rusia, URSS, Unión Soviética, para que no saben quién es URSS, Estados Unidos, Ucrania, guerra, sanción, invasión, refugiados, armas, amenazas, Putin, Biden, etcétera. Etcétera. Kiev, no conocía tanto de ciudades rusas o de fronteras como lo que conocí estos días. Entonces, un tono dramáticamente complicado. Si bien los problemas venían desde el año pasado, ya yo por ahí veía noticias de que había conflictos por allá, no se imagina la escalada al día de hoy. Ya había visto noticias, pero no me lo podía creer que esto ya estaba tan grave. Y lo peor, cada día el tono se venía haciendo más grave. Y yo, ¿en serio? Recordé a Dante que dice, ¿de verdad? Algo así lo dice. ¿En serio? Un día me iba a acostar y vi una imagen de una explosión muy grande y yo dije, no puede ser que a alguien se le fue un misil o una explosión de un arma masiva. Y no me pude acostar hasta ver qué era lo que había pasado. Y fue una gran explosión, pero no fue una explosión masiva. Al otro día ver un incidente en una central nuclear y ya la humanidad ha pasado grave catástrofe y yo decía, de verdad que esto se va a volver una locura, me preguntaba. Posteriormente a esos eventos, pocos días de haber empezado este evento, el Twitter ya tenía como primera tendencia en la noticia, por no decir los medios noticiosos, el hashtag Tercera Guerra Mundial o Guerra Nuclear. El humor característico de las redes sociales con los memes y los mensajes. La gente decía, yo recuerdo un meme que decía colección de moda del 2020 y ponían una persona con un tapaboca de estos quirúrgicos, una mascarilla normal, KN95, aunque era una de estas quirúrgicas, el meme, y al lado ponían y decían moda del año 2022, una mascarilla, una careta completa para gases tóxicos y material radioactivo. Y la gente colocaba ahí pensamientos. Hay algunas personas que decían, ya no quiero aprender más de eventos históricos. El ser humano se alarmaba de todo esto que da vueltas en el mundo, por no decir que hay también muchos conflictos en el planeta. Y estaba impresionado de leer el nivel de amenazas de un lado y de otro. Los pocos videos que se han hecho virales de las actitudes de los que están siendo invadidos de defender su país. Y el tono cada día más preocupante, uno sabiendo que esto debe tener mucho contenido político, mucha estrategia, etc. Egli me dijo, anotaba yo por acá, que si ya ahora yo le iba a llamar a esto reflexiones de guerra. Así ha cambiado el color de la tendencia mundial. Yo no voy a llamar esto con ese título de reflexiones de guerra. Pero lo digo por elevar al nivel de la reflexión. Y pasaba todo esto tanto que yo me he tratado de agarrar los huequitos de tiempo, momentos de descansar o momentos antes de acostarme o dejar de hacer algunas cosas porque quiero tratar de entender más ese asunto que ocurre.
por el peligro mundial y por todo el tono que tiene. Entender ese problema. ¿Por qué pasa? ¿Qué necesidad hay? ¿Por qué algo tan grave como para que ahora el mundo esté amedrentado otra vez con la terrible energía nuclear? Pues no tenemos el poder de erradicar la COVID-19, capaz nunca lo lograremos. Pero se dice que en ojivas, cabezas con el dispositivo nuclear, es muy probable que en pocos días, por no decir horas, se puedan extinguir millones de seres humanos y le podemos poner ceros a esos millones. He tratado de ojear información acerca de las civilizaciones de por allá, de los motivos de las guerras y los conflictos, y me encontré más de cerca con datos que ya uno conoce porque uno estudió historia universal, uno ha visto programas de historia. Y qué agitado es todo, de verdad que agitado es todo. Cómo cuesta encontrar unas seguidillas de años que no haya información simplemente porque fueran años de paz. Cuando tú encuentras algún año que no se menciona en la historia universal, años de paz. Años de paz. Porque generalmente la historia universal habla de los grandes eventos, sucesos. Si no es una revolución de carácter tecnológico, industrial, algún evento importante en la ciencia, la historia o la religión humana, que también van asociados muchas veces los eventos históricos humanos con beligerancia o guerra, los religiosos, se habla de las guerras, los movimientos, la conquista, y todo siempre tiene un carácter beligerante. Qué violentos somos los seres humanos en la historia, qué impresionante. Los infovideos que veía mostraban infovideos, o sea, videos informativos como infografías. Mostraban tantas guerras, tantos conflictos, que me parecía como si Europa hubiese sido metafóricamente una gran sopa. Imagínense una gran sopa que se está cocinando. Cuando la estás cocinando, la estás calentando, tú la mueves con una paleta o cucharón o con algún implemento, vas moviendo la sopa. Las verduras, los ingredientes, las proteínas que tenga, las presas, como dicen, van cambiando de un lugar a otro. Y yo cuando yo veía esas infografías con el paso de los años, me parecía que Europa era una gran sopa, donde los ingredientes eran los países, las naciones, los imperios. Un día este era un territorio, este día otro, más grande, más pequeño, y una guerra, y todo cambiaba, y existieron países que ahora no existen, y de repente hay una independencia, resulta ser que es un país que existió hace siglos. Fronteras, imperios, naciones, reinos, tribus. Y seguramente algo que ha pasado en todos los continentes. Pero veía de Europa porque es el epicentro, la región epicentro. Mis respetos al antiguo continente, Europa. No es ninguna crítica a ello. Con lo que conozco, reflexiono en la historia. Entonces, eso. Tiempos beligerantes. Ahora tiempos donde unas naciones están en combate o en guerra. De la pandemia pasamos a una escalada de tensiones, muerte, destrucción. Y seguramente lo que va a dejar esto, tras acabarse el conflicto, que esperemos que se acabe, crisis. Amenazas de que si no va a haber trigo, que si no va a haber gas, petróleo y movimientos. Unos conflictos y otros conflictos. Y capaz que un territorio tan lejano como este le pueden afectar cuando se mueve la economía mundial. Yo no podía pensar en otro tema. De hecho, tengo una lista de temas que continuaban en mi hilo de reflexiones de cuarentena o al final de las reflexiones de cuarentena. Pero yo no podía pensar en otro tema. Yo soy parte de la civilización de la Tierra. Aunque acá estamos en fiesta, o podamos estar en fiesta, y lo digo porque yo hoy he ido a una competencia, he tenido un día muy bonito, he saltado con ciclistas celebrando los de otros, y ha sido un día diferente, opuesto a lo que estoy hablando en el mensaje, pero allá, en aquel lugar, el mundo está agitado. Y toda esa observación de noticias, historia e información me ha sido aleccionadora para aprender de nosotros mismos, los seres humanos. Los seres humanos. No es solo y no es principalmente el virus que puede agarrarte y acabar con tu vida o no dañarla seriamente, sino también recordamos que en sí el ser humano
que si el ser humano pierde el control o cruza líneas donde no hay retorno, se puede desatar el holocausto mundial. Y si no llegara a estas instancias, ya regionalmente por allá, en el viejo continente, la agitación está muy fea y alarmante. Y de verdad el deseo de que Dios los bendiga. Uno hablando acá de un conflicto tan lejano, complicado, complicado. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué puede hacer uno? ¿Cómo puede uno evitar lo que no sabe que está por suceder? Como dice Eclesiastés 8:7. ¿Cómo puede uno evitar lo que no sabe que está por suceder? El libro de Eclesiastés presenta una reflexión seca, tajante, dijo yo, de la vida, que hace de la vida de parte del rey de Jerusalén, el llamado en el título Rey de Jerusalén, que nosotros creemos que es Salomón. Se atribuye el libro a Salomón. Y nos lleva a ese panorama, a pensar, meditar de la vida misma y el valor que necesitamos darle, la reflexión que necesitamos tener nosotros con la vida. Yo creo que la pandemia debió ser para todos los creyentes semitas, es decir, creyentes cristianos, creyentes judíos, creyentes que vienen de las religiones abrámicas, que vienen de Abraham como padre, nosotros como cristianos, un tiempo para pasar mucho por el libro de Eclesiastés. Muchas veces ver pensamientos del rey Salomón que me parecen importantes, pensamientos reflexivos acerca de la vida misma y el valor que nosotros tenemos que darle a nuestra vida. Este año que está empezando marzo, ya está transcurriendo marzo, pero ya yo he citado unas cuantas veces pensamientos allí. Yo hoy no pensaba citarlo, yo hoy pensaba hablar de este tema, pero me llevó al libro de Eclesiastés, leyendo referencias. Y vuelve a aparecer este libro para llevar reflexiones. Aparece y sigo aprendiendo a medida que pasan diferentes circunstancias. Vuelvo a citar el mismo capítulo 3 de Eclesiastés y voy a citar el versículo 1 y también el versículo 8. Dice así el 1. Hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Ahí termina el versículo 1 y habla de varios hechos, fenómenos, circunstancias que ya he mencionado en algunos temas anteriores. Y está lo que dice el versículo 8, cito. Dice, un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Fin de la cita. ¿Qué nos deja a cada uno tantos años agitados? ¿Qué nos deja a cada uno de nosotros? Desde COVID-19 se ha abierto para la humanidad, porque lo ha vivido en carne propia, muchas reflexiones. Y creo que sumándose dantescos eventos, las conclusiones son las mismas. La brevedad de la vida. Que fue un tema que también está publicado en YouTube. Si ya lo viste, lo puedes volver a oír. Y si no, bueno, puedes compartirlo, conocerlo. El 13 de febrero, ahí en YouTube, la brevedad de la vida. Tema 75. Las mismas reflexiones. Un tiempo ocurre una cosa, ocurre otra cosa. Y nos muestra la brevedad de la vida. Creo que es el trasfondo de la fe y nuestra creencia cristiana. Aferrarse al más allá que nos ofrece Dios. Porque aunque seamos muy soberbios, el ser humano sea muy soberbio, muy orgulloso, terco, poderoso, avaro, codicioso, la vida es breve. La vida es frágil. Segunda de Pedro 3:13, hablando del trasfondo de nuestra creencia cristiana, lo que nos tenemos que aferrar. Me recuerda ese versículo, segunda de Pedro 3:13. Cito, nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Fin de la cita. Y uno tiene que reflexionar, un mundo que lo que nosotros esperamos, un mundo que no tiene la brevedad, la fragilidad de esta vida. Un día podemos estar en pandemia y reflexionando acerca de que tenemos que valorar la vida, pero otro día se activa una terrible guerra. Increíble. Sin embargo, y en todo esto, en su meditación de todo lo que hace el rey, sin embargo no, añadido a esto, el rey de Jerusalén
digamos, Salomón nos dice también en los dos últimos versículos del libro, eso es Eclesiastés 12, versículos 13 y 14, dice, cito, aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente: teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hagamos, lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Fin de la cita. Esta vida volátil e impredecible, disculpe, esta vida volátil e impredecible, nos debe llevar a reflexionar en lo apresurado que necesitamos ser, estar o ser, por tener una relación correcta con Dios. Buscar, como dice, solicitud. Cuando leí esa segunda de Pedro 3:13, que nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva, a continuación el versículo dice, entonces nosotros tenemos que apresurarnos, ser solícitos por vivir la vida que Dios espera, intachable, santa, pura. Esa vida hay que apresurarnos en ello, por tener una relación correcta con Dios, con todas las personas. Esto es un mensaje de Dios a la humanidad. Dios nos ha de juzgar. Ese es el mensaje final y seguro que nos deja la Biblia. No solamente estos versículos de Eclesiastés 12, 13 y 14. Él resume el mensaje de los profetas, el mensaje concentrado en Jesús que se reveló y que nos vino a decir, a revelar en su amplitud. Voy a leerles aquí Santiago 4, 14. Dice así: ¿cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se fuma. Fin de la cita. Uno hace planes, uno reúne dinero por una cosa, la otra cosa, se proyecta cuestiones, pero la brevedad de esta vida, el carácter impredecible de esta vida puede cambiarlo todo. Puede cambiarlo todo. Puede cambiar todo dramáticamente. Entonces, ¿quién sabe? ¿Cómo sabe usted qué será su vida el día de mañana? ¿Cómo sabe uno lo que no sabe que está? ¿Cómo es que dice? Voy a volver a leer. ¿Cómo uno puede evitar lo que no sabe que está por suceder? Eclesiastés 8:7. No sabemos. ¿Qué puede hacer uno en este contexto que ocurre en el mundo? ¿Qué pasará? Creo que necesitamos entender nuestra naturaleza. La naturaleza de este mundo frágil que no puede sostenerse por sí mismo por ese combate incesante entre el bien y el mal. Eclesiastés 9:12 dice: la gente nunca puede predecir cuándo vendrán tiempos difíciles. Como los peces en la red o los pájaros en la trampa, la gente queda atrapada por tragedias repentinas. Fin de la cita. Tremendo. El volumen, el tamaño de las reflexiones del rey de Jerusalén, Salomón, pensemos que Salomón, son importantes, No podemos predecir cuándo vendrán tiempos difíciles. Yo tenía anotado palabras que para este tema, esta circunstancia el día de hoy, hay incertidumbre, zozobra, desasosiego, para muchos hay desesperanza. ¿Qué puede hacer uno ante lo que viene? ¿Cómo sabe la gente de su vida el día de mañana? ¿Cómo uno puede evitar lo que no sabe que está por suceder? Ahora el mundo sube el volumen de la incertidumbre. Digamos la incertidumbre de la enfermedad que rige a la humanidad, COVID-19. Ahora la situación beligerante que nos preocupa a todos, que preocupa a la civilización. ¿Qué podemos hacer? Seguramente habrá muchos textos, versículos, análisis, y capaz que muchos cristianos de alguna u otra manera, allegados, regionalmente porque vivan allá en esos países, estén allá o tengan recursos, están ayudando y están sufriendo con muchas personas el horror del poder militar, el poder político y militar. Seguramente hay mucho, y yo hoy recordé, o parte de lo que yo recordé, son unos textos muy importantes y centrales, y ya lo veníamos hablando muchas veces. Tenga mucha atención en esto, por usted mismo, por la humanidad misma. Este mandato que viene a continuación es un mensaje que hace el cristiano practica
por toda la humanidad. ¿Usted lo ha pensado? ¿Usted ha pensado que 1 Timoteo 2, 1 al 6 es un mensaje de tu vocación por toda la humanidad? Muchas veces la religión se queda concentrada en uno mismo, en la persona misma, en sí mismo la persona. Pasan años y años en la fe acumulando conocimiento o guardando mandamientos del dogma religioso para tener relación con Dios. El día de hoy nos muestra, me dejaba como lección, la vocación a la que estamos llamados por la humanidad misma. Me gustó eso que decía Luisita, todo el tiempo oro por usted, algo así, le escuché que dijo. Y esa vocación, no estoy diciendo que los demás no lo hagan, ni quienes lo hacen o quienes no lo hacen, no nos corresponde. Lo único que nos corresponde es estimularnos a intentar. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 6, dice lo siguiente. En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Allí termina la cita de 1 Timoteo 2, 1 al 6. Necesitamos la ayuda de Dios, cada uno buscarla, cada uno pedirla, en un mundo fracturado por los malos caminos de nuestro corazón. Yo recordé el texto de Santiago 4.1, donde cita allí, cito, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Fin de la cita. Creo que la Reina Valera dice, ¿dónde salen los conflictos y las guerras? Y no voy a citar una guerra, la otra guerra, porque los conflictos que muchas veces ocurren en la humanidad, inclusive los conflictos políticos que han ocurrido en Venezuela, no es una cosa que pasó en ese año, es un trasfondo, una historia, un desarrollo de años, décadas, de conflictos, de disputas, de circunstancias en el ser humano que llevan, las demás cuestiones son consecuencias. Igual como lo que muy probablemente sucede en el mundo el día de hoy, en muchas guerras, muchos conflictos, muchos pleitos. Y así ha sido el camino humano que nos muestra la Biblia. Cuando surgen los malos deseos, los malos pensamientos, las malas acciones, desde el interior de nosotros. No voy a explicar, no es ni siquiera la explicación a la guerra que ocurren ahorita en el mundo. Pero es una característica, un principio que rige este mundo humano. Esa constante afluencia de lo que sale negativo del ser humano. El mundo fracturado. Necesitamos la ayuda de Dios. Yo que he estado congelado con la oración, yo sinceramente, su predicador el día de hoy, congelado, orando de vez en cuando, porque yo sigo luchando con mi mismo proceso profundo de desmotivación, severa. Pero necesitamos retomarlo. O el que esté así como yo, a lo mejor ninguno de ustedes, yo deseo que ninguno de ustedes, pero los que estén así necesitan retomarlo. Hoy el que lo tiene, afianzarlo en ese tono que dice el apóstol a su discípulo Timoteo, que le dice en primer lugar. Orar por la humanidad. Toda la humanidad lo necesita. El mundo está herido de muerte y de soledad sin Dios y necesitamos de Él. Dice también el versículo, ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Fin de la cita. Desde la perspectiva, el mandato cristiano es que el ser humano en el mundo
sea intercesor, orar, intercede, orando por el que es intercesor, el mediador por nosotros, Jesús, pidiendo por la humanidad, pidiendo que el mundo cristiano, el mundo se desarrolle en un ámbito espiritual, en ese sentido de que el mundo progrese hacia la vida pacífica y tranquila, que su característica es lo que dice allí, devoción a Dios. Devoción a Dios. Es un mensaje repetido en la Biblia, pedir por las personas que están en el poder. Allí dice, ora por los reyes, por todos los que están en autoridad. Por las personas que tienen un poder o que son superiores en el poder a nuestra condición. Llamemos a las personas que están en el poder, aquellas personas que tienen una condición superior en el poder a la que tenemos nosotros. Yo que no tengo ni empleado, no tengo a nadie por debajo. Entonces, orar por todas las personas que están arriba. Hoy, donde la zozobra de que unos pocos, hablando de personas en el poder, pueden tomar decisiones que sean fatales para la civilización. Pero también podría resultar que Dios nos bendiga que tomen decisiones luminosas. Miren, uno oraba porque Dios nos permitiera que COVID-19 no fuera el apocalipsis de la humanidad. Que no todo el mundo, que ese porcentaje de que de 100, 14 se enferman y se van a morir. Y los otros quedan con de repente problemas. Creo que Dios nos ha dado la oportunidad de que tras la pérdida, la civilización sigue. La civilización retoma actividades, la civilización ha logrado el desarrollo de las vacunas, etcétera. Yo creo que inclusive, digo, wow, nosotros creo que ya debemos tener algún grado de inmunidad, de tolerancia a los efectos del virus, conviviendo con él. Pienso yo, no he visto estudios o X. Es una especie de confianza ya personal que uno va desarrollando. Dice también el texto acerca de esta oración, él dice, quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. El deseo de Dios para la humanidad, que nos revela la Escritura, el hecho del mensaje de los apóstoles partiendo del Evangelio de Cristo, es que quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. La iglesia tiene que mantener su vocación. Dios no nos llama a religión, nos llama a una verdad. La verdad y la salvación. La verdad que es Cristo. La salvación de esta vida, de este mundo frágil, de esta vida breve. Y dice al final de ese texto que leímos, hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Fin de la cita. Y lo último que decía ese texto de Timoteo, capítulo 2, los versículos 5 y 6. El mensaje cristiano, Jesucristo es Dios y el mediador para salvarnos. Un mensaje que va más allá de que una peste pueda erradicar nuestra civilización, o si alguien algún día toma la decisión que se toque el botón o un botón donde ya no haya retorno para nuestra civilización. Yo creo que no sea así, yo sé que todos queremos que no sea así. Parte de esta brevedad de la vida y de los temores y el terror que se ha sembrado en tantos años. El mundo está ahorita complicado y yo creo que una de las posiblemente muchas lecciones que podemos aprender es esto que nos dice Timoteo 2, 1 al 6. La vocación a la oración y estos detalles importantes. Yo creo que es bueno leer estos versículos antes de sentarse a orar y meditar lo que nos dice el versículo. Más allá de lo que yo les dije hoy, meditar lo que nos dice el versículo. Si usted se anima a buscar concordancia, referencia, preguntarle a un predicador, ver términos. Así como yo me animé a buscar entender más la situación del Imperio Ruso o la Prusia de Kiev, o muchas cosas de la historia para comprender y conocer más detalles de ellos y ver noticias para comprender lo que ocurre hoy. Asimismo, comprender este texto, ver lo que nos dice y hacerlo parte aún más de nuestra vocación cristiana y viendo lo que Dios quiere en un mundo que nos muestra que la vida es muy breve. Que la vida es muy breve. Y como valor adicional, yo le digo, lea el libro de Eclesiastés. Piense mucho. Eclesiastés nos da muchos pensamientos sobrios
como creyentes de Dios para ver la vida. Entonces, me quiero despedir con oración. Señor, hoy gracias por la comunión cristiana, la fe cristiana, el mensaje cristiano, la escritura. Ponernos a reflexionar de lo duro que pasa en la tierra. Meditar y aprender, reflexionar, etcétera, Señor. Aún habrá mucho, Señor. Yo, un ensayo que preparé en 2 horas, unos versículos que busqué en otras 2 horas, no sé, un poquito de tiempo. Unos días reflexionando, pero tantas cosas que uno no sabe, Señor. Pero ahí está el mundo en esta situación. Y como te pedí el favor ante la pandemia, ante aquellos días de zozobra y aquellos días terribles, hoy se antojan para muchas regiones también terribles, de incertidumbre, de zozobra, y lo pasan difícil, Señor. Yo te pido este propósito del Evangelio que se esparza en el mundo y conozcan la verdad, a Jesucristo, el Salvador y el Mediador, Señor. Sí, deseamos una vida pacífica, deseamos que cese la guerra, el conflicto. Complicado, Señor, complicado lo que pasa en los seres humanos. Ayuda, Señor. El texto nos dice que oremos por los que están en autoridad y en poder. Solo tú, Señor, que gobiernas la tierra, que eres nuestro creador, puedes convertir el corazón de los hombres. Yo pido una oración a su favor. A la iglesia, Señor, que la fortalezca en su papel, en este mundo, a las personas, lo importante de compartir la esencia del Evangelio que todos necesitamos para buscar el más allá, pero también la vida eterna, hablando de la vida eterna, también cambiar la conducta. No sea que el día de mañana nosotros seamos unas personas beligerantes, con unos malos deseos en nuestro corazón y que despierten disputas, conflictos, guerras. Señor, una vez más pido tu bendición para nosotros. En nombre de Jesús, amén.